Muchas gracias, Señor Rey. Gracias, soberano y altísimo Señor, tu gran amor para con nosotros. Gracias, Padre, por recibirnos en tu casa, por permitirnos entrar en tu casa a través de la obra redentora de Jesús. Nuestra inmensa gratitud, amor y entrega total a nuestro gran Dios y soberano Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor por este año que va finalizando, por lo bueno, por lo malo, por todas las cosas que se dieron y no se dieron, porque a los que amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. A ti, Señor, honra, gloria y alabanza en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Listo. Vamos entonces con nuestra predicación. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida Centro y Verdad y Vida Radio. Primera carta de los Corintios 11 del 26 hasta el 34. Sí, hasta el 34. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Bueno, de antemano agradezco al pastor Juan Carlos Vélez, quien me facilitó este mensaje. Igual yo hago las adaptaciones que corresponden a el mensaje. Este mensaje tiene como título Sia en la Iglesia. Sé que la palabra es iglesia, pero en este caso sería iglesia. Sia en la Iglesia. Acabamos de leer el texto, y ¿qué es lo que Pablo nos está mostrando acá? Vamos a mirar qué es la CIA. La CIA, para quienes no saben y para quienes saben, sencillamente es la Agencia Central de Inteligencia. CIA es la sigla en inglés. Y la CIA es una entidad independiente del gobierno de Estados Unidos, encargada de la recopilación, análisis y uso de la información y de los servicios de inteligencia para asistir al presidente del país y sus asesores. A ellos les dice y les da sugerencias en la toma de las decisiones relacionadas precisamente con la seguridad nacional. En este pasaje
vamos a ver algo, y es cómo Pablo nos introduce en el autoanálisis. Y el autoanálisis debe de ser muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no tenemos este concepto claro de quiénes somos, cómo participamos de la cena del Señor, cómo es nuestra vida cristiana, cómo es mi relación con el otro, porque aquí apunta a mi relación con el otro de una manera muy profunda. Entonces, no estamos dejando que el Espíritu, la palabra de Dios actúe en nuestra vida. El problema que se nos presenta en Corintios es que se ven reflejados todos los problemas que han tenido y que ustedes han escuchado dentro de esta serie de predicación sobre la carta a los Corintios, como lo hemos llevado hasta ahora, hasta el capítulo 5. Hay muchas dificultades, hay divisiones, hay inmoralidad, como la del incesto. Hay demandas entre los miembros de la iglesia. Se estaban demandando por situaciones que podían resolver internamente, y sacar los trapitos al sol no tenía sentido. La ropa sucia se lava en casa, y estaban mostrando sus dificultades internas frente a los juzgados. Situaciones matrimoniales. Hay también situaciones de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Hay idolatría. Así que entre ellos, como el no cubrirse también la cabeza, son asuntos que se van a tratar más adelante. Pero el abuso en la cena del Señor es el enfoque para hoy, para que nos analicemos, y por eso entonces la cena va a estar al final, para que cada uno determine si está o no está en condiciones de tomar la cena, y que tampoco me lo siga haciendo tan olímpicamente. El no usar los dones espirituales para la edificación de la iglesia también era otro problema que se estaba presentando. Negaban la resurrección de Cristo. No les gustaba ofrendar. Era una iglesia con todos los dones espirituales, pero también con todos los problemas y con todos los pecados. Se le tiene de todo, lo divino y lo pecaminoso. No sé si estemos en estas condiciones en la iglesia actual. Por eso la importancia, o la importancia, si podemos decirlo así. Me invento la palabra para que no vayan a estar pensando que es que estoy aquí dañando el castellano. La importancia, la importancia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el propósito de la cena del Señor. Anunciar, proclamar lo que es su muerte, pero también anunciar su retorno. Estos son los dos propósitos de la cena del Señor. Debe de conocerlos, no los olvide, por favor. Y yo agrego otro, el tercero. Aparte de proclamar la muerte y aparte de anunciar su retorno, también es que la iglesia en general comprenda lo que es la celebración de la cena del Señor. Este es un sacramento y es de suma importancia. Que conozcan los que todavía no participan de la cena del Señor, que los que participamos de la cena del Señor conozcamos que esto es un asunto serio, no es un asunto no es tan importante, es algo trivial, es algo por llenar el culto, no. Dos propósitos, recuérdenlos. ¿Cuál es el primero? Anunciar su muerte, y segundo, anunciar su venida, pasado y futuro, y entre ese pasado y ese futuro estamos nosotros como iglesia proclamando y esperando. Y lo tercero que les digo es que los que están en la iglesia empiecen a entender lo maravilloso, que no participan de la cena porque no están bautizados
o porque tienen alguna situación pecaminosa o algo que tienen que organizar con Dios y con el prójimo, empiecen a valorar lo que es la cena del Señor. Ahí está el propósito, ahí está la importancia o la importancia. Vamos a ver lo que es la advertencia o la advertencia. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué le suena esto a usted? Si usted me llega tarde, ¿sí o no, amor? El papá, la mamá, el esposo a la esposa, entonces eso es una advertencia. Hay una prevención, hay una advertencia en este pasaje. De manera indigna, cualquiera que tome estos emblemas indignamente. ¿Y qué es indignamente en este pasaje? Indignamente tiene que ver exactamente con lo siguiente. Todos somos indignos, si vamos a mirar esto. Todos somos indignos. Y eso es lo que en esta porción de la Escritura, este evangelio que aquí presenta Pablo, da el verdadero sentido a esto de el que toma indignamente la cena del Señor. Es decir, nos recuerda la cena del Señor que Cristo murió por gente indigna, que éramos nosotros. Y pudiéramos decir que somos indignos de una u otra manera, porque no merecíamos lo que Él nos dio, la salvación. Solo que por la justificación nos hizo aceptos delante del Padre. Pero ninguno de nosotros era digno de participar de la cena. Nos lo permite en este momento por su obra, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, indigno, el que toma de manera indigna la cena del Señor, está diciéndonos, esto nos está recordando que no éramos dignos, no. Pero el Señor Dios dispuso que sí fuéramos dignos de participar de la cena a través de la obra redentora de Jesús. Pero no merecíamos ni siquiera ese privilegio. Ahora sí lo podemos celebrar, participar. Entonces no lo menosprecie. No menospreciemos este sacramento. De manera indigna también, ¿a qué se puede referir? Dentro del contexto, dentro de todo lo que está hablando Pablo aquí en el capítulo 11 y aún a partir del versículo 23, de manera indigna, lo que está diciendo aquí Pablo es algo que apunta también a todos nosotros y es a la actitud, al comportamiento o al sentimiento insensible, a la actitud egoísta y a la división que, como Pablo comienza en el capítulo 1 a hablar en esa iglesia, se estaba produciendo entre los corintios. Había egoísmo, insensibilidad, divisiones, y recuerden que las divisiones estaban diciéndose, yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolo, yo prefiero a Cefas, otro prefiere a Cristo. Y estaban poniendo a Dios como el ayudante de los pastores. Y el principal en la iglesia era el pastor y el segundo era Cristo. Y eso es lo que él está tratando de mostrar acá. Ustedes son egoístas, son insensibles. Ellos no estaban velando por el bienestar de toda la iglesia, sino por el del grupo que ellos tenían. Yo prefiero a Pablo, ese era el grupo que estaba tratando de liderar en la iglesia y se quería poner encima de los otros.
Estaban fomentando lo que era el partidismo dentro de la congregación. ¿Cómo lo estaban mostrando? En el capítulo, cuando lo leímos, se estaban adelantando a la celebración de la cena. ¿Para qué? Para comerse todo antes de que llegaran los otros. Hambrientos, estaban mostrando el hambre. Eso era lo que estaban haciendo, y eso es lo que Pablo dice: eso es indigno de que ustedes lo vengan a hacer así en la iglesia. Ellos no estaban tomando lo que era en cuenta la relación con el prójimo. No estaban tomando ni pensando en sí que había hermanos más necesitados, que habían hermanos que necesitaban una ayuda, y entonces se adelantaban, y cuando llegaban los más necesitados ya no había que comer. Entonces les está diciendo: no tomen la cena indignamente. Ustedes están acá mostrando su egoísmo, su partidismo. Están prefiriendo esto, llegar temprano, acabarse con toda la comida, y los que llegan después no tienen nada. ¿Por qué? Porque lo que hacían en ese momento era que unían dos cosas: el comer y el celebrar la cena del Señor. Eso era lo que estaban haciendo. Era un ágape, era una cosa bonita en su principio, pero después se volvió en algo que era de egoísmo. No dejaban a los más necesitados que fueran a comer, sino que los más vivos llegaban más temprano y vaciaban toda la olla, y no quedaba en absoluto nada para los más necesitados. Entonces, esto es lo que Pablo, el apóstol, veía como comer el pan y beber la copa de manera indigna. Claro, vinieron y comieron antes y dejaron a los demás ahí con la boca abierta y con la barriga vacía. Entonces, es peligroso intervenir en esta celebración inapropiadamente, en esta celebración de la Cena del Señor, intervenir inadecuadamente, intervenir de manera egoísta. Cuando usted ve la necesidad de la iglesia y no diezma y no ofrenda, está participando de esta celebración indignamente. Cuando usted ve la necesidad de la iglesia, de hermanos, y no se inmuta por nada de ayudar, de dar en la canasta de amor, está participando de la cena del Señor indignamente. No crea que esto lo está sacando Javier Montoya como forzando el texto para que ustedes diezmen. No, si usted quiere diezmar, diezma; si no quiere diezmar, no diezme. Pero eso es lo que nos está representando Pablo, porque hay unos necesitados y hay unos aprovechados. Y los aprovechados querían acapararlo todo y dejaban a los necesitados con la boca abierta. Lo mismo puede suceder en la iglesia hoy, en cualquier congregación del mundo, donde los que no han entendido que venir a la iglesia implica también un compromiso con las necesidades de la iglesia, un compromiso también con los necesitados de la iglesia, y poco les importa. Vienen, reciben, exigen visita pastoral, exigen consejería pastoral, exigen de que el pastor esté siempre con ellos, pero uno va a mirar y no, ni diezman ni ofrendan. A eso se refiere también esta parte de la Escritura. Por eso tomar la cena del Señor lo quería traer antes de tomar la cena, que escucháramos esta predicación para ver si usted y yo somos conscientes de esto y tomamos la cena del Señor con la responsabilidad que debe de ser. Así que esta exhortación que nos da Pablo hoy no quiere decir tampoco que hay que hacer cosas sin equivocarnos en absoluto. No, somos seres humanos y cometemos errores, y hay cosas que en la vida se nos chispotean, aún pensándolas y analizándolas. Eso es pecado. Entonces, no es que seamos personas aquí que estamos intachables, no.
Pero el problema de los corintios era que intencionalmente lo habían convertido, esa ceremonia, almorzar y la cena del Señor, en una fuente de desorden y en una fuente de división, que es lo que se puede trasladar para hoy. Voy a la iglesia, no me preocupo por nada, al fin y al cabo soy salvo, allá ellos que sufran con sus necesidades, pues Dios es el patrón de ellos, entonces que Dios les supla, es lo que algunos dicen, y no entienden su compromiso también con la obra y con los necesitados de la iglesia. Así que vamos con lo que es la importancia, la advertencia, y ahora vamos con el auto o la autoconciencia. ¿Les parece? 28. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es, pruébese, la autoconciencia, autoconciencia. Ahora, le pregunto a usted, ¿cómo vería usted que en esta nación colombiana, no sé si lo hemos visto o no, pero eso sería algo, ya usted me dirá cómo sería, si bueno o malo, que cogieran la bandera de Colombia y la quemaran? ¿Cómo lo ve usted? ¿Deshonroso, antipatriota o lo ve normal? ¿Y a usted le duele o no le dolería? Claro. Y que la iglesia de Cristo cogiera la bandera de Colombia y la quemara, ¿cómo la vería? Todavía mucho más terrible, ¿cierto? Bueno, ese menosprecio equivale a despreciar lo que esta cena representa cuando usted no participa, pudiendo participar de la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo deja Dios para que valoremos los privilegios que Él nos ha dado, participar de la cena del Señor y tomarla precisamente con ese espíritu de devoción, de consagración, de dedicación al Señor. Por eso el autoexamen, la autoconciencia, Y para quien llegue a escuchar en este momento la palabra autoconciencia, es simplemente una adaptación al mensaje, no es que esté pronunciando mal. ¿Qué quiere decir entonces el autoexamen, por favor? Es que cada uno de nosotros debe examinarse para ver si tiene una apreciación adecuada de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe que pertenece al cuerpo de Cristo, mi hermano? ¿Sí o no? No podemos ser indolentes ante las necesidades de la iglesia y las necesidades en términos generales que esto abarca. No puede ser insensible, al simbolismo de lo que es el pan y la copa que deja el Señor Jesús, porque tiene dos sentidos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los dos propósitos? Recordar la muerte y anunciar su pronta venida, y que nosotros estemos con esta celebración mostrando a los que no participan lo que es importante de esto, y es comunión con Dios, como sensibilizarlos a ellos. Es que debemos de examinarnos. ¿Cómo estamos en relación con nuestros hermanos amados? ¿Cómo estamos en relación con ellos? Los amamos a todos, nos amamos entre todos, besito, piquito, abracito, o ¿cómo hacemos? Me estorba esa hermana que está allá sentada y no quiero hacerme al lado de ella. ¿Ah? No, es que esa gente de la alabanza y ese otro nuevo que trajeron de por allá de Venezuela, no, qué pereza todo eso. ¿Ah? No. Todos tenemos que andar conectados. Yo no sé si usted anda conectado con todo el mundo y saluda
o se esconde para no saludar, para que no lo vean, no sé, pero eso es un autoanálisis. ¿Cómo estamos en relación con la fe en la fe con los hermanos? Ahora, ¿es usted una persona que hace excepción de personas, hace diferencias? Porque usted vive en el barrio tal y aquel otro vive en tal barrio y usted gana tanto y este otro no gana nada. Es que yo gano y le doy a este, entonces depende de mí, entonces yo lo puedo humillar, maltratar, saludar o no saludar. ¿Es eso o no? Y no tiene que ser tampoco con la casa de Dios, puede ser también con la familia, cómo nos comportamos. Pero como lo está haciendo es el énfasis está en la iglesia, entonces cómo nos comportamos con los demás. ¿Usted qué piensa? En absoluto, santo, excelente, buenísimo, intachable en estos asuntos de mi relación con el otro. Nos portamos como si amáramos a todos por igual en la iglesia, sin que importe su condición social, sin que importe su educación, sin que importe su economía. ¿Eso nos ayuda o no nos ayuda? Ahora, el necesitado también se sabe comportar porque a veces se forma una carga también, ¿o no? Hay unos necesitados que se forman en una carga de algunos hermanos y entonces esos hermanos tratan ya de evadir o no volver a la iglesia porque se han vuelto una carga también, porque cada vez que vienen es, ¿cuánto me va a dar? Pues estoy necesitado y depende su vida económica de eso, de lo que le dé el hermanito o la hermanita. Entonces eso también tiene que mirarlo el necesitado y empezar a esperar en Dios también, aprender a depender de Dios también. Los milagros existen y se dan. Ahora, esta es la clase de examen que Pablo pide, que nos quitemos la máscara. Si podemos contestar a estas preguntas, hermanos amados, satisfactoriamente, podemos participar del pan y beber de la copa en comunión con la iglesia. Vamos a ver la consecuencia o la consecuencia. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Versículo el que sigue, 32. Mas siendo juzgados como castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el problema entonces que está tratando de resolver Pablo, las consecuencias que esto trae. El de participar indignamente de la cena del Señor. Indignamente ya lo han visto, ya lo he dicho, váyalo recordando. Y ahorita entonces vamos a ver, él dice, por eso que ustedes están haciendo indignamente, hay tantos que están enfermos, debilitados y muchos están muertos. Entonces los corintios no estaban o no estimaban básicamente lo que era la celebración de la cena, y si no celebraban o no estimaban al Señor Jesús en la celebración de la cena, mucho menos lo iban a estimar en su vida práctica. Y yo creo que en la iglesia también puede existir esa clase de cristianos que vienen a la iglesia pero no estiman al Señor, poco les importa la cena del Señor, tomarla en cualquier condición o no tomarla, cuando la pudiera tomar. Son dos cosas, dos extremos. Por eso debemos evaluar nuestras motivaciones, lo que hay en nuestro corazón como vida cristiana y participar de la manera correcta y adecuada que nos está indicando Pablo. Recordando lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por cada uno de nosotros? Morir y hacernos dignos delante del Padre. Si no tenemos cuidado con esto, según esta carta, ¿qué hace Dios? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos. ¿Qué hace Dios? Trae disciplina a nuestra vida. Y eso es correcto, trae disciplina a nuestra vida. Así que la evaluación que está pidiendo Pablo, que nos pide Dios, es que se haga una evaluación de nuestra actitud hacia esta cena, hacia esta ceremonia. Si no nos corregimos en esto de tomar la cena indignamente, y ya sabe qué es tomar la cena indignamente, pues Dios tendrá que intervenir trayendo posiblemente enfermedades, si no respondemos a esa advertencia del Señor preliminar,
Y si no atendemos a esto, entonces lo va a hacer un poco más duro, más drásticamente, hasta llegar al punto de ¿qué? ¿De qué? De dormir eternamente, ¿cierto? Nos llama la atención, nos disciplina. Así que este juicio que trae de debilidad, enfermos, debilitados, esto que es lo que hace la gente que toma la cena del Señor indignamente, empieza a ser enfermo y a debilitarse, y si no toma conciencia de esto puede llegar hasta estas gravedades de morir, como lo expresa allí Pablo. Entonces, si no nos corregimos, quizá este juicio de enfermedad, de muerte, no es para condenación, lo expresa allí Pablo, y eso es lo bonito, lo expresa Pablo, no es para condenación. Esas cosas que nos pueden suceder de enfermedades es sencillamente un castigo divino, y su propósito es para que aprendamos a vivir sin egoísmos dentro de nuestra congregación. Yo quiero, y el otro que se quede deseando y no más, pero yo tengo, y el otro que siga soñando y siga soñando. Para evitar la desunión en la iglesia, Él quiere que estemos unidos. Ese es un propósito de las enfermedades e incluso de la muerte. Y otro propósito en los castigos divinos es para que no seamos condenados con el mundo en el juicio final. Es decir, que nos llama antes de que nos dañemos, antes de que caigamos en una situación que no es correcta. Entonces lo que Él hace es sencillamente llamarnos a su presencia. Todo esto son cuestiones disciplinarias, indican cuando estamos en estas condiciones que Dios nos llama la atención drásticamente, dese por bien servido, porque somos hijos legítimos a los cuales Dios educa y corrige. Y lo quinto es la prudencia, versículos 33 hasta el 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Además, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Todo esto es protección, esto es prudencia. En la iglesia en general, hermanos amados, carecemos de compañerismo por distintas razones. No sé cuáles serán las suyas, yo tengo las mías y todo esto. Entonces hay que desenvainar todo esto, hermanos amados, destronar todo eso de nuestro corazón. En Hechos también había una segregación racial, judíos y no judíos. Pero déjeme decirle que con este pasaje y con el libro de Hechos, lo que muestra Dios es que Él no recibe con agrado las desigualdades, cualquier clase de humillación. Todo esto lo desaprueba el Señor, y ese amor y ese egoísmo que se estaba viviendo en la iglesia, como puede ser también hoy, Dios lo desaprueba. Según Pablo, la desaprobación o juicios de Dios se muestran en enfermedades, como lo está planteando acá, e incluso en la muerte. En el Antiguo Testamento los israelitas pecaban y tenían el juicio de parte de Dios. Los corintios en este caso están sufriendo consecuencias de enfermedades y de muertes, porque estaban abusando en la iglesia al hacer distinciones durante la comida fraternal y la cena del Señor, porque eran dos cosas que se hacían, como dije al comienzo, la comida fraternal, un ágape, y luego la cena del Señor. Entonces volvieron la cena del Señor una parranda santa. Así que Pablo ya aquí ha indicado cuáles consecuencias funestas podrían tener quienes no estén viviendo correctamente, y lo ha dicho por allá en el capítulo 5, creo que dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces él ya está haciendo relación a eso. Va a pasar eso. Pablo simplemente está observando que dentro de la iglesia ya había personas enfermas y hasta muertes
Entonces lo que él está haciendo con este texto es que sus palabras están reflejando aquí o están advirtiendo en contra de esta gente que estaba abusando en la iglesia, de irse rápidamente a comer y dejar a los otros con la boca abierta. No eran compañeros, eran partidistas, eran egoístas. Entonces, se examinaron, nos debemos de examinar y de esa manera no seremos juzgados por Dios con enfermedades, con muertes, para evitar que nos condenemos con el mundo. Entonces, la recomendación final de Pablo es que tengan cuidado en no seguir en los abusos, que no sean egoístas, que sean dadivosos, que vean las necesidades de la iglesia, que vean las necesidades de los hermanos. Lo mismo para este tiempo. Y da dos consejos también muy prácticos. Uno, que no se adelanten a comer antes de que lleguen todos a la iglesia. Es decir, espérese, cálmese, tiene mucha hambre, pero espere que lleguen todos porque celebraban la comida ahí y luego la cena del Señor. Si hacían esto, llegar temprano para comer y comerse todo, porque tenían hambre, entonces les dicen, no, entonces ¿sabe qué? Coma primero en su casa y después venga y celebra la cena. Esa fue la solución que él dio. Porque de no ser así, el juicio de las enfermedades y de la muerte va a estar siempre. Y no sé si eso persiste en este momento. Pero lo que sí quiero ya con esto para finalizar es lo siguiente. Este problema en la iglesia surgió de la práctica de unir precisamente la celebración de la cena del Señor con una cena familiar. Vamos a comer y hagamos el ágape. Hoy tenemos el mismo problema, hermanos amados, en la iglesia. Mire, ¿cuántos hacen vigilias en sus casas? ¿Cuántos hacen ayunos en sus casas? ¿Cuántos no se reúnen a orar en sus casas y salen, qué? Emproblemados, con disgustos. Que él tocó a la niña, que es que empezaron a hablar en lenguas duras, llamaron a la policía, que es que siempre que vienen a mi casa yo soy el que tengo que poner el refrigerio, que no, que es que está enseñando una cosa que eso no es bíblico. Problemas, cuando las cosas no se hacen como deben de hacerse. Y cada uno de ustedes puede saber porque eso ha sucedido también en esta congregación. Y en otras ocasiones en que la iglesia se reúne para fraternizar, para estar en la iglesia, también existen estos problemas. Yo no saludo a aquel hermano, no es que me cae gordo, que es que no me debe la plata y no me la paga, toda una serie de dificultades. Entonces, ¿cómo nos conducimos cuando acudimos a las reuniones, hermanos amados, en la iglesia? A un ágape, a una reunión, ¿nos comportamos bien o no nos comportamos bien? ¿Nos comportamos mal o cómo? Y recuerden que hoy las redes sociales suben todas las fotos y todos los videos y lo va a mostrar a usted como cristiano por allá, bailando. Con quién se reúne, qué hacen. Vea, y él es cristiano. Oh, y es él el pastor y mire eso lo que está haciendo. Porque se reúnen como hermanos para fraternizar. Alguien se chispoteó ahí y el otro llegó y montó por allá y ¡pum! Entonces le van a hacer la mala fama, le van a hacer caer una serie de dificultades, porque también hay malas intenciones a hacer estas cosas. Así que una de las prioridades de Dios, que Dios tiene para su pueblo hoy, es que estemos todos unidos. Pero es lo que no hay en la iglesia, no estamos unidos, estamos desunidos. A eso es a lo que me refiero ya en este caso. Debemos unirnos con otros para recordar lo indigno que somos de su amor, lo indigno que es nuestra vida frente a ese gran precio que Cristo pagó por nuestra redención. Si Pablo visitara nuestra iglesia hoy en día, piénselo usted, ¿tendría de pronto necesidad de hacernos una advertencia
semejante a la que le dio a la carta o a la iglesia de Corinto, ¿usted qué pensaría? Y de pronto hasta peor, ¿cierto? Así que, donde hace falta una demostración clara de amor y de unión, es precisamente la iglesia, ni siquiera en el mundo, lamentablemente. Acá sí que nos hace falta estar unidos. No conocemos las necesidades del otro, no sabemos quién está en el hospital, no sabemos qué puede estar pasando en la familia tal. Sí que nos hace falta estar unidos. Así que mis hermanos, si usted está en condiciones de tomar la cena del Señor después de esto, se va poniendo en pie, por favor.